si estarán participando, si surge alguna pregunta relacionada con los trabajos que hemos venido realizando sobre la Alianza para el Gobierno Abierto. La dinámica de la conferencia la hemos dividido en 4 partes muy breves. En primer lugar, se dará una exposición para explicar qué es la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel internacional, es decir, cómo funciona, quiénes la integran, cuáles son sus reglas, cómo participa México a nivel internacional. En un segundo momento explicaremos cómo ha sido el proceso mexicano en la Alianza para el Gobierno Abierto. En un tercer momento haremos una presentación de compromisos que han asumido las dependencias gubernamentales y en un cuarto momento se presentará la página web que hemos creado para informar de los avances en relación al cumplimiento de estos objetivos para los próximos meses. Entonces, la primera parte estará a cargo de Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien nos hará la exposición acerca de la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel internacional. Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No? Estamos grabando. Ya, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos en un día tan complicado para la Ciudad de México. A mí me toca dar una perspectiva de lo que es la Alianza para el Gobierno Abierto, el Open Government Partnership, como se llama en inglés. En diciembre de 2010 me llegó una carta a IMCO, más bien le llegó a IMCO una carta de parte de Samantha Power, asesora especial del presidente Obama en la Casa Blanca para asuntos de seguridad, sobre una invitación a ni siquiera era una como conferencia, era una charla informal sobre temas de transparencia y rendición de cuentas. Se platicaba que en la invitación era a 8 organizaciones de sociedad civil de distintos países del mundo y a 8 países y gobiernos que de alguna manera se hubieran destacado en temas de transparencia y rendición de cuentas. La razón por la que México fue invitado y destacaba en este rubro pues fue la creación del IFAI, que desde su fundación ya hace casi 10 años, ya nos estamos acercando a la década, pues en muchos sentidos se ha vuelto un referente de diseño institucional a nivel internacional y la razón de que la que invitaban a México era pues para compartir esa experiencia. Yo acepté con mucho gusto la invitación, aunque no tenía muy claro cuál era el propósito de la conversación. Una noche antes de la reunión en la Casa Blanca nos invitaron a una cena con la gente de organizaciones de la sociedad civil. Había organizaciones de Brasil, de la India, varias organizaciones internacionales como Revenue Watch o el International Budget Project que están basados en Washington. Y yo nada más les hice una pregunta, oigan, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es el propósito de que estamos aquí? ¿Y cuál es como la imagen de la victoria? Siento que usar metáforas bélicas siempre es muy desafortunado, pero lo que preguntaba es ¿cuál es la foto de la victoria de la Alianza para el Gobierno Abierto? ¿Qué imagen y a qué propósito nos reunimos aquí? Y me impresionó mucho porque de la gente que estaba sentada en la mesa, nadie tenía un propósito claro de cuál era el motivo que nos convocaba y específicamente qué era lo que estábamos aspirando. Se empezaron a dar una serie de conversaciones a lo largo de 2011 sumamente productivas. Se empezó a definir que efectivamente fue originalmente una idea del gobierno de Estados Unidos, pero el gobierno brasileño alzó la mano y dijo, oigan, yo quiero participar en la codirección, en la primera etapa de este proyecto y lo que queremos es que esto sea un diálogo entre sociedad civil y gobierno en temas de rendición de cuentas y en transparencia en el número de países que les interese participar. Si vemos los grandes avances de transparencia en el mundo, han sido resultado, y el caso mexicano creo que es un muy buen ejemplo de eso, de un diálogo entre sociedad civil y la autoridad. Entonces, lo que buscaba esta iniciativa era como crear una infraestructura para fomentar ese diálogo.
una especie, lo llamó la revista británica The Economist, un Facebook para temas de transparencia y rendición de cuentas, en que pues en tu Facebook, que es la Alianza para el Gobierno Abierto, tuvieras ubicados a gente que está trabajando en el tema. Entonces venía el reto de una organización que estaba naciendo, que todavía no tenía definiciones muy claras, pero realmente con trabajo de mucha gente empezó a formarse, a tal grado que hoy ya es una iniciativa aceptada con una carta de gobierno, con un sistema de rotación de su comité ejecutivo, en el que por un periodo de 2 años me integré como miembro de sociedad civil, el comité ejecutivo de la Alianza para Gobierno Abierto a nivel internacional. Va a haber ya un proceso de rotación, como sucede en cuerpos colegiados, que se van rotando los consejeros, van a rotar los gobiernos, vamos a rotar los miembros de sociedad civil. Ya ahí está esta especie de constitución de cómo funciona. Y lo que es más impresionante es que ya hay 55 países afiliados a este propósito y a esta red. Ya viendo cómo va tomando forma, tomando consistencia, con un referente jurídico, pues me di cuenta del enorme potencial que esto podía tener, que esta conversación y este diálogo estructurado entre gobierno y sociedad civil podía generar. En alguna de las conferencias me encontré literalmente en un elevador a una persona de Estonia, que oyó una presentación en la que les decía que este era un proceso todavía muy verde, tan verde que, utilizando la metáfora del pastel, no es que el pastel no estuviera fuera del horno, es que la masa para preparar el pastel no estaba lista. Y me dijo, no, aunque no esté lista la masa del pastel, esta persona de Estonia, ya hay resultados. Yo llevo 3 años trabajando en mi primer ministro. Cuando se enteró que venía y surgía la iniciativa de OGP, de AGA, por fin me dio una cita después de estarla buscando durante mucho tiempo. Y ahí lo que me di cuenta es que la Alianza para el Gobierno Abierto es como una especie de esteroide, de vitamina, de suplemento para la fortaleza, para gente que estamos tratando de reformar temas de transparencia y rendición de cuentas. Aquí habemos una constelación de instituciones de la sociedad civil que llevamos años trabajando en distintas agendas. Y lo que nos permite la Alianza para Gobierno Abierto es por lo menos forzar un diálogo estructurado entre gobierno y sociedad civil, que probablemente hubiera ocurrido sin la Alianza para el Gobierno Abierto, pero lo que le da una mayor visibilidad y creo que mayor energía y interés a la motivación es el hecho que los jefes de Estado de los 55 países se han comprometido a una agenda sobre la que ya Aide hablará específicamente en el caso mexicano. Pero esto le dio una visibilidad internacional al tema de transparencia y rendición de cuentas como probablemente no había tenido en su historia, ¿no? Una plataforma en la que jefes de Estado empezaran a compartir proyectos, a compartir trabajos de lo que estaban haciendo, y se volvió también como un concurso de a ver qué está haciendo mi compañero de banca. Y al ver ahí a los jefes de Estado sentados en una mesa y viendo, por ejemplo, que Brasil tenía la idea de sacar una página de internet por cada obra de infraestructura para las Olimpiadas y el Mundial, pues veías que el resto de los jefes de Estado empezaban a tomar nota, y ver que el gobierno británico está transparentando las estadísticas sobre resultados de cirugía de corazón en hospitales públicos, y lo que está llevando mucha presión para los cardiólogos, pero mejores resultados en el número de personas que mueren durante una operación quirúrgica de corazón, y a través de la transparencia se está transformando los resultados de la salud pública en Gran Bretaña. Ves que se vuelve una oportunidad de aprendizaje, de una competencia de mejores prácticas que está resultando muy, muy positiva. Siempre hay, como en cualquier iniciativa, el riesgo de que algún jefe de Estado, algún país lo quiera aprovechar simplemente como una intención de relaciones públicas y no como una oportunidad de cambios sustantivos. Ese es un riesgo que siempre existe en una iniciativa de esta naturaleza, pero lo que ya se ha visto, por ejemplo, Brasil, por primera vez, que tenía años de retraso en aprobar una ley de transparencia y rendición de cuentas, ya lo hizo.
una ley que en un tema en específico a mí me da mucha envidia, que es una ley que obliga al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales en la misma legislación, lo cual le da un reto de implementación enorme a la legislación, pero al mismo tiempo una coherencia en política de transparencia en los 3 niveles de gobierno. Probablemente Brasil hubiera aprobado la ley de cualquier manera, pero la Alianza para el Gobierno Abierto justamente catalizó y incentivó este proceso que ha resultado, me parece que positivo con estos ejemplos que les estoy dando. Va a haber que ver la segunda parte de la existencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, que es cuando se empiecen a medir los resultados de los distintos países en función de los niveles de cumplimiento de su plan de acción. Y creo que aquí ya cierro enfatizando que la esencia del espíritu de la alianza no solo es fomentar políticas de transparencia y rendición de cuentas, que cada país encuentre su tiempo y su ritmo para ir avanzando en el tema, porque pues algún país con distinto nivel de desarrollo político, una democracia más joven, pues sus retos de transparencia son muy distintos a los que puede tener ya una democracia estable que lleva décadas o siglos de funcionamiento, pero que cada país se determine cierta ambición, cierta trayectoria de ir avanzando y aprovechar el diálogo y la presión internacional, la presión de la competencia entre los distintos países para ir avanzando en esta agenda. Creo que hasta el momento ha generado un saldo muy positivo. Y ver qué sucede en la segunda etapa, pero más allá de lo que sucede en el futuro, creo que hasta hoy ha habido logros importantes. Es una iniciativa de la que México se debe sentir orgulloso de participar como país desde el proceso, desde el inicio, desde su concepción, desde la semilla, y ahora va a empezar el proceso de rotación. Actualmente los líderes del comité ejecutivo es Brasil y Gran Bretaña. Después viene una rotación, sale Brasil, Gran Bretaña toma la presidencia del comité ejecutivo y sigue Indonesia. México está en la fila para tomar la presidencia del comité ejecutivo. Habrá que ver, ojalá después de las elecciones y en el próximo gobierno se tome la batuta de lo que se está haciendo, porque efectivamente México ha avanzado mucho en temas de transparencia y rendición de cuentas, pero si volteamos a ver lo que está pasando en el mundo, podemos aprender y ver que todavía nos falta mucho por avanzar. Muchísimas gracias y le dejo la palabra a mi compañera Aide Pérez de Fundar, que va a hablar sobre el proceso mexicano. Muchas gracias, Juan. Pues el proceso mexicano comenzó en julio del año pasado. Al igual que lo comenta Juan, nosotros también recibimos una invitación por parte del gobierno federal para asistir a una reunión en la que se nos planteó términos muy generales, qué era la alianza, cuáles eran sus objetivos, y nos pareció una iniciativa interesante porque incluía en su centro principios que cualquier organización o cualquier democracia pues empuja y trabaja para lograrlos, como es el caso de Fundar, la organización que represento. Estos son los principios de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y combate a la corrupción. En este mes comenzó una consulta realizada por el gobierno federal a distintas dependencias y entidades y a organizaciones de la sociedad civil para conocer cuáles eran sus propuestas para avanzar en estas materias. Las organizaciones y las dependencias hicimos nuestras propuestas. En términos de las organizaciones, nuestras propuestas respondían al trabajo de investigación y a la agenda que venimos empujando la mayor parte de nosotros desde hace más de 10 años. Sin embargo, las organizaciones nos damos cuenta que en septiembre del año pasado el gobierno federal presenta un plan de acción que no contó con nuestra validación debido a que contenía compromisos muy generales y debido a que no recuperaba las propuestas hechas por las organizaciones. Debido a este descontento manifestado de parte de las organizaciones, empezó un nuevo proceso de diálogo, de construcción, que ha sido muy interesante entre sociedad civil y gobierno, en el que se decidió constituir un secretariado técnico tripartita en el que participamos una representación del IFAI,
una representación de la función pública, de la Secretaría de la Función Pública y una representación de las organizaciones de la sociedad civil. La idea de este espacio es que sea un mecanismo institucionalizado y permanente con dos objetivos principales. Primero, recuperar las propuestas originales hechas en julio por las organizaciones de la sociedad civil y comenzar la construcción de un plan de acción, que es el que venimos a presentar el día de hoy, que le hemos denominado Plan de Acción Ampliado. Y por otro lado, darle seguimiento a los compromisos establecidos en este plan. Estos compromisos son relevantes debido a que son compromisos y propuestas hechas por las organizaciones que responden a problemas públicos que afectan a gran parte de la población. Ya Paulina, de artículo 19, entrará a detalle de los compromisos. También porque son una respuesta de parte del gobierno a exigencias y demandas hechas por las organizaciones de la sociedad civil que no habían encontrado respuesta en otro momento a lo largo de los años que lleva esta administración pública federal, y porque tienen una solidez técnica debido a que son resultados del diálogo y de la negociación, pero sobre todo de la reunión entre especialistas y técnicos de parte de las organizaciones de la sociedad civil y de parte de las dependencias. Es decir, los compromisos son compromisos puntuales que pueden ser medibles, que su cumplimiento puede ser verificado, que tienen de manera muy clara quiénes son las dependencias responsables y va más allá, cuáles son los funcionarios responsables y cuáles son las fechas de cumplimiento. En esta medida, las organizaciones hemos decidido, toda vez que es resultado de un trabajo en conjunto, avalar este plan de acción ampliado. Tiene fecha de 31 de mayo de este año, porque ese día tuvimos una reunión con la Coordinación de Asesores de Presidencia en la que nos parece que es simbólica en términos de la validación por parte del gobierno federal de esta segunda versión o de este plan de acción ampliado. Ustedes pueden encontrar cada uno de los 36 compromisos a los que se compromete el gobierno. Existen además cédulas de cada una de las reuniones que se han tenido entre las organizaciones de la sociedad civil y las dependencias, que están disponibles en la página de internet y que tienen el detalle del plan de trabajo y de las acciones y las actividades que habrán de llevarse a cabo para la consecución de los resultados. Las organizaciones que participamos en esta iniciativa, la fecha de cumplimiento de la mayor parte de los compromisos es septiembre de este año, así que tenemos alrededor de 3-4 meses para lograr alcanzar los resultados que los objetivos que nos hemos planteado, y las organizaciones seguiremos haciendo a través del secretariado técnico y a través de cada una de nuestras organizaciones un seguimiento puntual al avance y al cumplimiento de estos objetivos, y aprovechamos este espacio para hacer también una convocatoria a organizaciones, contrapartes, a medios de comunicación, a integrantes de la sociedad civil, a que revisen y den seguimiento del nivel de cumplimiento de estos compromisos a través de la página web. También quisiéramos hacer un llamado puntual a los candidatos a la presidencia de la República a que se comprometan públicamente con la alianza y con la continuidad de la alianza para el gobierno abierto. Consideramos que hay mucho trabajo detrás de esta alianza. Son mucho trabajo, mucho esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil, de funcionarios del gobierno federal. Hemos llegado a establecer compromisos puntuales y nos parece importante asegurar la continuidad de esta iniciativa. ¿De qué manera asegurar la continuidad? Bueno, pues por un lado que se le siga dando seguimiento a nivel internacional a la participación de México, pero también por otro lado con la posibilidad de construir un nuevo plan de acción con el gobierno entrante en el que se asuman compromisos puntuales de la mano con la sociedad civil. Las organizaciones creemos que esta es una manera muy puntual y muy concreta de que los candidatos a la presidencia de la República dejen de manera muy clara cuál es su responsabilidad y su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. En términos generales, este sería el recuento del proceso mexicano de los últimos meses, desde la creación del secretariado técnico en diciembre del año pasado a el día de hoy que lo presentamos públicamente. Insisto que ha sido un proceso
muy enriquecedor de diálogo, de construcción, en la que sociedad civil y gobierno hemos trabajado entre pares y en la que hemos encontrado posibilidades de avanzar agendas que no habíamos encontrado en otro momento a lo largo de estos últimos años. En esa medida consideramos y hacemos un llamado para darle continuidad y para que sigamos trabajando en conjunto para avanzar en estos temas. Doy la palabra a Paulina Gutiérrez, de Artículo 19, quien nos presentará los 36 compromisos asumidos por el Gobierno federal. Son compromisos que responden a las agendas de cada una de las organizaciones que venimos trabajando hace más de 10 años y que hasta este momento logramos poder avanzar estas agendas. Como cada una de nuestras agendas, todas las organizaciones tenemos mandatos distintos, las propuestas, los compromisos versan sobre distintos temas y perspectivas. Van desde propuestas que tienen el objetivo de combatir la corrupción, de proteger derechos fundamentales, al medio ambiente, de publicar mayor información accesible para la gente, poner a disposición del público los servicios públicos, por ejemplo. Son distintos temas, distintas perspectivas, pero que pensamos que se pueden dividir en 4 grandes categorías, que serían la transparencia, que esto es dar información gubernamental abierta, completa, oportuna, gratuita y de fácil acceso al público; fomentar la participación ciudadana, esto es que la ciudadanía participe en el debate público y que se involucre en acciones de vigilancia, control del quehacer gubernamental. Por otro lado, fortalecer la rendición de cuentas para que establecer reglamentos, mecanismos, procedimientos para que el gobierno justifique sus acciones y asuma las responsabilidades en caso de que se aleje de la normatividad. Y por último, pero no menos importante, el uso de nuevas tecnologías, ¿no?, que pueda participar de parte del gobierno y de la sociedad para la resolución de problemas públicos. Como ya dijo Aide, se trata de compromisos que tratan de atender asuntos públicos de primer orden, de acuerdo a la perspectiva de nuestras organizaciones, y que es muy importante resaltar que ya cuentan con solvencia técnica, ya que se hicieron a partir del diálogo entre los especialistas de las organizaciones y altos funcionarios del gobierno federal. Se tuvieron más de 40, o se siguen teniendo hasta ahora, ¿no?, pero van más de 40 sesiones de trabajo donde las dependencias nos han escuchado, nosotros los hemos escuchado, de los impedimentos técnicos, presupuestarios, y pues hemos ido logrando acuerdos y construyendo estos compromisos específicos. Y para que tengan una idea más clara de lo que implican estos compromisos, pues decidí hacer una selección bastante arbitraria. Voy a presentar 8 compromisos que representan hechos por cada una de las organizaciones, pero no quiere decir, es bastante arbitraria porque no representan las prioridades de las organizaciones aquí sentadas. Entonces les pido una disculpa a mis compañeros por si, pero bueno, todos son muy relevantes, ¿no? Y los voy a presentar no por orden de importancia, sino por el número de compromiso que está acentuado en el Plan de Acción Ampliado. El primero, por ejemplo, de la organización GESOC, es hacia la Secretaría de Economía, Profeco y Profepa, ¿no? El compromiso es incrementar el número de empresas que hagan pública la información sobre su gobierno corporativo y los resultados económicos, sociales y ambientales. Artículo 19 y fundar, propusimos desarrollar una página web con información por dependencia y entidad de gasto en publicidad oficial que contenga la institución, el gasto por medio, por campaña, por objetivo y criterio de asignación, la documentación completa sobre la contratación, así como las facturas, el presupuesto asignado y los informes de ejecución, y un contador que actualiza el gasto en publicidad oficial mensualmente. Por ejemplo, Cultura Ecológica propone incentivar la corresponsabilidad de las empresas privadas en el manejo adecuado de los residuos, principalmente
en los envases del PET, promoviendo la coordinación con las autoridades correspondientes para hacer un portal con información relativa a puntos de acopio y centros de reciclaje por estado, cantidad de PET fabricado, cantidad de PET exportado, cuánto se recicla, cuál es la infraestructura en el país para el reciclaje del PET y otra información relativa al tema, que brinde que los actores del sector y al público en general herramientas para la toma de decisiones y a la vez promueva de manera focalizada la transparencia y la participación social conjunta. Uno de los compromisos a cargo de Transparencia Mexicana a la Secretaría de Energía es la de que están otros, entiendo, pero bueno, la responsable de Secretaría de Energía es la adhesión de México a la Iniciativa Internacional de las Industrias Extractivas. Esta es una iniciativa global para la transparencia en materia de extracción como el petróleo, gas y minerales, que provee de estándares para que las compañías publiquen lo que pagan y los gobiernos revelen lo que reciben. Esta iniciativa es una coalición multiactor compuesta por gobiernos, empresas, grupos de la sociedad civil, inversionistas y organizaciones internacionales. Y dada la riqueza de México en estos recursos, Transparencia Mexicana pensó que pues se debe apoyar la inclusión de México a la misma. El Instituto Mexicano para la Competitividad tiene a cargo el compromiso con la Secretaría de Educación Pública de construir y presentar un presupuesto para cada escuela pública de primaria y secundaria del Distrito Federal que dependen administrativa y financieramente de la Secretaría de Educación Pública. Citibox propuso a la Secretaría de la Función Pública habilitar herramientas y eventos para crear comunidades de programadores, desarrolladores y gente de la sociedad civil para fomentar la innovación. Ay, Dios mío, perdonen. Habilitar una plataforma web donde cada dependencia de gobierno ponga los retos a los que se enfrenta, proporcione datos e incluso un premio y permita recibir propuestas de los ciudadanos, universidades y comunidades. Y ponen como ejemplo que la Secretaría de Educación Pública lance un reto para hacer que los niños sepan cuántas calorías comen en la escuela y pongan a disposición las bases de datos y a partir de estas bases de datos se generen aplicaciones. Y por último, fundar Centro de Análisis e Investigación generó el compromiso con el Servicio de Administración Tributaria de elaborar un micrositio en la página web del SAT que contenga toda la explicación sobre la cancelación masiva de créditos fiscales de 2007 y una base de datos en formato abierto que contenga los siguientes campos: la identificación del crédito, el importe, el rango del importe, el tipo de contribuyente, la razón o motivo de la cancelación, el supuesto y el estado de la República en el que se dio y el sector. Les quiero informar que en la atención o en el cumplimiento de estos compromisos están incluidos directamente más de 20 dependencias y entidades públicas. 10 secretarías, ¿no? que están las más importantes: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Función Pública, etcétera. 8 entidades públicas y un organismo público autónomo, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En cada uno de los compromisos se establece, y ustedes podrán tener acceso a través de la página del AGA a esta información y a las cédulas concretas, se establece el compromiso concreto, la definición del tiempo de cumplimiento. Por ello, invitamos a la sociedad en general a que los conozca y estar muy atentos de su cumplimiento a través de la página del AGA. Pues muchas gracias por su atención y regreso la palabra a Aide Pérez. Y el micrófono. Bueno, pues por último, Carolina Vivanco, de Cultura Ecológica, nos hará una breve presentación de la página web que hemos creado en conjunto para informar sobre los avances de la Alianza para el Gobierno Abierto. Carolina. Voy a hacer un breve repaso de lo que es la página, que es aga.org.mx. Básicamente les explico, estamos divididos como en varias partes la página. Aquí el Gobierno Abierto
ya lo que nos explicaron inicialmente, qué es el gobierno abierto, viene un ejemplo de las prácticas del gobierno abierto en el mundo, los planes de acción, aquí podemos ver los planes de acción de otros países, también podemos ver un índice temático, información de interés, o sea, aquí es como todo lo que nos explicó el compañero Juan al principio, todo lo que es el gobierno abierto. Me salto a la parte de la sociedad civil. Aquí hay información de básicamente las organizaciones que participamos en todo este proceso, y las que ya presentó AIDE, Artículos, IDAC, Citybox. Está un breve resumen de lo que hacemos y las páginas de internet a la que ya de nuestras organizaciones. Tenemos un link al Open Government, ¿sí? Aquí nos vamos ya a toda la información internacional. Está un poco lento el internet, pero quiero referirme a este apartado. Básicamente es la alianza en México, todo el proceso que hemos llevado en México, qué es la alianza, quiénes han participado, cómo hemos participado y lo que estamos haciendo. Esta parte es como la más importante porque van a ver cómo vamos avanzando en las reuniones con las secretarías de Estado, las dependencias de gobierno, vienen las minutas del secretariado técnico. Aún está un poco en construcción, pero ya ahorita ya pueden ver prácticamente todos los compromisos que hemos adquirido, los que nos explicaba Paulina, las fechas de reuniones, vienen las cédulas de todas las que firmamos terminando las reuniones con los compromisos, fechas de cumplimiento, quiénes son los responsables. Aquí, esta parte de este seguimiento, vamos a hacerle una modificación, se va a actualizar, va a ser una especie de semáforo, donde vamos a ir viendo quién ha cumplido, quién no, dónde va cada una de las propuestas, ¿no? Con semáforos, con colores, para hacerlo un poco más dinámico, más accesible. Sí, me regreso a la página principal. Y aquí es una invitación. Perdón, falló un poco el internet, pero bueno, aquí hay noticias nuevas. Esto está ligado a un blog que tenemos, que estamos actualizando permanentemente, varias veces a la semana incluso. Vienen noticias, artículos de opinión. Aquí los invito y les hago extensiva también que nos sigan en Twitter. No entiendo qué pasó con el internet, pero bueno, que nos sigan en Twitter también para que vean cómo vamos avanzando, ¿no? Básicamente esta es nuestra página, esperamos que les sea de utilidad, ¿no? Lo vamos a ir actualizando y pues reitero lo que ya dijeron mis compañeras, la invitación a otras organizaciones, a reporteros, ciudadanía en general, para que a través de este medio nos puedan seguir y puedan estar muy pendientes de todos los compromisos cumplidos y no cumplidos. Gracias, Aide. Bueno, muchas gracias a mis colegas, y conforme estaba planteado en el orden del día de la conferencia, pues ahora continuaríamos con una sesión de preguntas y respuestas de parte de los asistentes. Si quieren podemos juntar dos o tres preguntas, y así los vamos haciendo como por rondas. Y creo que esa es como de la esencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, en que la sociedad y el gobierno tienen mucho que aportar, y hemos logrado construir un diálogo en el caso mexicano que creo que sí va a sentar un parámetro a nivel internacional. A muchos de los colegas aquí les consta, en el IMCO pues luego nos dedicamos a hacer enojar a las autoridades y es parte de nuestro mandato, pero creo que también sería injusto o falso no reconocer esfuerzos cuando los hay, y aquí tanto el IFAI como la Secretaría de la Función Pública, yo los he sentido como que estamos del mismo lado del escritorio, del mismo lado de la trinchera. Nos han acompañado con las dependencias de gobierno, han presionado para que esta información surja, y creo que ya el hecho que el coordinador de asesores del presidente de la República nos haya recibido y haya manifestado el interés que hay por parte del gobierno en esta iniciativa, pues habla mucho de la calidad del diálogo y la prioridad
que ha representado para el gobierno federal esta iniciativa. En ese sentido, hay compromisos por los que falta cumplir por parte del gobierno federal, y también hay que entender que el gobierno federal pues no es estrictamente, lo representa el titular del Ejecutivo, que es el presidente de la República, pero son muchas instituciones con sus propias agendas, con sus propios conflictos, y lo que hemos logrado con la Alianza para el Gobierno Abierto es que por un lado presiona a sociedad civil. Luego no sé si aquí estoy ventaneando a mis amigos de Función Pública y IFAI, pero pues ellos también presionan dentro del gobierno hacia las distintas instituciones con sus colegas de la burocracia del servicio público, y luego del propio Ejecutivo desde arriba. Entonces se vuelve 3 puntos de presión: sociedad civil, 2 instituciones de gobierno de distinta naturaleza, IFAI y Secretaría de la Función Pública, pero que también presionan, y luego con el apoyo desde la Presidencia de la República, sí ha permitido que México se convierta en un parámetro de diálogo de cómo se deben hacer las cosas en el tema de gobierno abierto. Por mi papel en el Comité Ejecutivo, me ha tocado ver, por ejemplo, en el caso de los amigos de Canadá, que la sociedad civil estaba muy molesta con el proceso. En el caso de Brasil hubo compromisos muy ambiciosos, pero nunca hubo la oportunidad de este diálogo. Ojalá se lleguen a cumplir todos los compromisos que establecimos la sociedad civil y el gobierno en este proceso, y estamos empujando para ello. Pero la parte importante, más allá del nivel de cumplimiento, que es fundamental, pero es la posibilidad del diálogo y interacción y una relación entre pares, entre autoridad y sociedad civil. Creo que ahí México se va a volver un parámetro de medición y un parámetro de éxito frente al resto de los países que conforman la Alianza para el Gobierno Abierto. Y creo que sí debemos estar satisfechos de lo que se ha logrado, pero al mismo tiempo plantearle a los candidatos, como decían, ojalá el foro de la red de rendición de cuentas me parece que sea uno de los espacios adecuados para hacerlo, platicarles la experiencia y sobre todo yo diría casi el cambio cultural en el que la autoridad reconoce a la sociedad civil como un interlocutor válido para el ejercicio de cambios en política pública. Ese puede ser para mí como de los rubros más destacables. ¿Y por qué la Alianza para Gobierno Abierto se convierte en un esteroide, en una vitamina para empoderar a reformadores dentro y fuera del gobierno, dentro y fuera de la autoridad, más allá de la cachucha institucional que traigan, nos pone dentro del mismo lado de la trinchera? Y creo que una de las imágenes de victoria que el Open Government Partnership puede manifestar a nivel internacional, creo que es lo que hemos logrado en México, y sería ideal que este proceso culminara con el cumplimiento cabal de todos los compromisos que la sociedad civil le hemos planteado al Ejecutivo Federal. Yo quisiera complementar las respuestas de mis colegas. En primer lugar, la pregunta de José Luis Becerra de qué pasa si hay incumplimientos de estos compromisos. Así como en México es un proceso en construcción entre sociedad civil y gobierno, en el que se construyen desde las reglas del juego, los participantes, los mecanismos de evaluación, etcétera. Lo mismo pasa a nivel internacional, nada más que se complejiza mucho si pensamos que somos en este momento 55 países los que estamos participando. Sin embargo, se ha avanzado en los últimos meses en un instrumento técnico, un mecanismo técnico de evaluación independiente. Si bien todavía no se termina de definir cuáles serán las consecuencias en caso de que los gobiernos incumplieran sus compromisos, sí se ha definido que habrá un comité técnico independiente conformado por expertos internacionales técnicos, pero también especialistas en materia de derechos humanos, democracia, acceso a la información, etcétera. Y este mecanismo lo que evaluará 3 grandes temas. En primer lugar, es el propio proceso de la Alianza por los Gobiernos Abiertos en los países. Es decir, hubo un trabajo entre pares, entre sociedad civil y gobiernos, cómo llegó a conformarse el Plan de Acción Nacional, qué nivel de participación y de diálogo hubo.
En un segundo momento, pues como tal, el nivel de cumplimiento de los compromisos, y en un tercer momento, si estos compromisos reflejan los principios establecidos en la Declaración de Principios, valga la redundancia, de la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces, sí se está pensando en un mecanismo de evaluación independiente con expertos en la materia que evalúen cada uno de los cumplimientos de los planes de acción, pero todavía seguimos en la construcción y de las definiciones de qué pasa si los miembros incumplen con estos compromisos. También quería complementar la respuesta en términos de cómo va el porcentaje del cumplimiento al momento, para que no se genere confusión. Los últimos meses en lo que hemos trabajado de manera más decidida y más puntual es en el establecimiento de compromisos. Digamos, al momento no tenemos un número que pudiéramos dar de cuántos compromisos se han cumplido. Yo diría que para este momento son muy pocos. Sin embargo, nos quedan justamente 3 meses de ejecución y de desarrollo de cada una de las propuestas. Como bien decía Paulina, hasta hace un tiempo contábamos 22 compromisos con fechas de cumplimiento responsables, planes de acción, mecanismo de seguimiento, etcétera, y quedaban pendientes algunos. Pero en términos de cumplimiento, pues todavía no podemos echar las campanas al vuelo. Para eso serán estos próximos meses y ya estaremos informando en septiembre. Y la pregunta que hacía la compañera en términos del estado de la transparencia en nuestro país, uno de los acuerdos de esta conferencia es pues centrarnos en los temas de la Alianza para el Gobierno Abierto, y entonces yo respondo nada más de manera muy general, y creo que cualquiera de los colegas en la mesa de las organizaciones o de las dependencias gubernamentales podrá compartir sus puntos de vista con ustedes al terminar la conferencia. Yo creo que en términos generales se ha avanzado mucho en los últimos años, se han creado leyes de transparencia y acceso a la información, se ha elevado el derecho de acceso a la información a la Constitución, se han creado órganos garantes de la transparencia, sistemas electrónicos, etcétera, pero obviamente hay muchos pendientes. Falta realmente crear órganos garantes de la transparencia independientes, especializados, falta también ahora abocarnos, ahora se cumplen 10 años de la reforma, digamos, de la puesta en marcha de la ley de transparencia, pero ahora tendremos que enfocarnos en la implementación y en el nivel de cumplimiento de las entidades gubernamentales. Pero creo que ese es un tema que podríamos platicar con mucho gusto después de la conferencia. Y bueno, no sé si hubiera más preguntas. ¿No? Sí. De cuáles son, o sea, de qué dependencias son estos 14 que todavía no han sido adquiridos. Y también entre los 55 países que conforman esta alianza, México, ¿en qué número se podría establecer en cuanto a transparencia? ¿Es de los principales países que ha avanzado en transparencia? ¿Está a la mitad o se ha quedado rezagado a comparación de los otros 54 países? Por favor. Ok. ¿Alguien quiere responder o Juan? Hay una tensión en la Alianza para el Gobierno Abierto desde la perspectiva internacional de qué manera logras incluir a más países en la iniciativa, traer que le den visibilidad al tema de rendición de cuentas y darle credibilidad. A mí me encantan los índices, creo que es una manera de catalizar la reacción de los servidores públicos y atraer la atención de los gobiernos. Pero muchos gobiernos no tenían la voluntad de entrar en la iniciativa si iba a haber una jerarquización de manera sistemática. Entonces, la Alianza para el Gobierno Abierto en su definición no plantea jerarquizar. Lo que plantea es aumentar la ambición de cada sociedad y cada país que participa en la iniciativa para avanzar en temas de transparencia y rendición de cuentas. Y bueno, el caso mexicano es muy paradójico, ¿no? Porque pues tenemos al IFAI y tenemos la deuda de Coahuila y Michoacán, ya tal vez estoy entrando a donde no debería. Pero hay claroscuros, y si nos dicen, bueno, en términos de un órgano garante a nivel federal, pues sí hemos avanzado mucho. En otros rubros, pues tenemos muchísimo que avanzar.
Entonces, establecer una comparación es difícil, pero lo que nos permite AGA es voltear a ver qué están haciendo en el mundo, y pues en algunas cosas nos están volteando a ver a nosotros, están queriendo aprender de lo que está haciendo México. En otras tenemos mucho que aprender y vamos muy atrasados. Entonces, esto nos permite esta sana competencia de mejores prácticas en términos de transparencia y rendición de cuentas, más allá de que exista una metodología de jerarquización de qué país tiene más ambición y qué país ha logrado avanzar en este tema. No sé, Eduardo, que también es experto en índices de transparencia y medición, si quiera abundar algo al respecto. No, yo creo que lo que hay que enfatizar es que el objetivo de la alianza no es la medición de los avances de los países en relación a otros países. El objetivo de la alianza es catalizar el trabajo que se está haciendo en cada una de estas naciones y tener un mercado de ideas y proyectos que han sido útiles para que sean de fácil réplica en otros países. Y que México se cumplió a sí mismo en términos de los compromisos que ha asumido, y ojalá que otros países puedan aprender de nuestra experiencia en este tema. Creo que la innovación de la alianza es justamente esa, que pocas veces, ustedes lo saben bien como medios de comunicación, nos sentamos en la misma mesa. Por razones de la veda electoral, esta no es una conferencia de prensa conjunta, pero están alrededor de la mesa servidores públicos, representantes del IFAI y organizaciones de la sociedad civil, y esta es de las pocas veces en la que gobierno y sociedad civil coincide en un número de asuntos que son estratégicos para ambas partes. Muy pocas veces, la Secretaría de la Función Pública, muy pocas veces coinciden en un solo foro a plantear compromisos compartidos en los próximos 3 meses. Y también creo que hay que decirlo, lo han señalado mis compañeros, pero hay que repetirlo, los compromisos no solo los cumple el gobierno, hay mucho de lo que se está planteando aquí que también es responsabilidad de sociedad civil, ¿no? Digamos, desde la innovación, el diseñar mejores estrategias, el que estas metas se puedan cumplir en el corto plazo. Así que son compromisos del país, compromisos de México, y en 3 meses sabremos si pudimos o no dar resultados. Pero en relación de la pregunta del compañero sobre las dependencias que tienen pendientes, no quisiéramos llamarle incumplimientos, porque lo que tenemos, y hay que decir que este corte no está actualizado al día de hoy, pero lo que tenemos son compromisos ya asumidos, con cédulas firmadas por las organizaciones y por las dependencias, con planes de acción para llegar a la consecución de los objetivos, y tenemos un grupo en el que todavía no se llegan a asumir esos compromisos, pero que sin embargo estamos trabajando a lo largo de las últimas semanas y todavía las siguientes, tenemos muchas reuniones pendientes para sentarnos a la mesa, asumir compromisos. Hay que decir que hay propuestas que son mucho más sencillas, por decirlo de alguna manera, que otras. Entonces, para llegar a compromisos hay propuestas que han tenido que tener 3, 4, incluso tal vez algunas vayan a tener que tener 5 reuniones para ponernos de acuerdo en cuáles son las posibilidades que hay de avanzar, tomando en cuenta la limitante del tiempo que tenemos, también los recursos que se tienen disponibles, pero no necesariamente nos vamos a quedar en este paso. Por eso es muy importante para nosotros hacer un llamado a que se dé una continuidad de este proyecto, porque nosotros lo vemos como aproximaciones sucesivas. Podemos avanzar en estos 3 meses a un cierto nivel y podemos continuar con el gobierno entrante para terminar de cumplir los objetivos en un 100%. ¿Cómo nace? La verdad es que nosotros recibimos, como lo dije al principio, una invitación de parte del gobierno federal. Y bueno, aquí están los colegas para que me corrijan si tengo mal los datos, pero me parece que en un principio nos convocaron a estas 8 organizaciones que estamos aquí representadas y a 2 más, que en realidad no es una organización, sino es una red, ¿no? Un colectivo que es la Red por la Rendición de Cuentas, encabezada por el CIDE, y la organización La Neta. Al final de cuentas, después de todo el proceso, las organizaciones que hicimos propuestas y que continuamos en el proceso somos las que estamos aquí sentadas.
En algunas conversaciones hemos tenido la oportunidad de compartir con los colegas cuáles fueron sus criterios para seleccionar a las organizaciones que estamos aquí, y lo que nos han compartido es que por cuestiones de tiempo, pues la alianza sí ha tenido tiempos muy apresurados, hay que decirlo, sobre todo porque México es parte del comité promotor y en esa medida nosotros tenemos un tiempo un poquito más acelerado que otros países que han entrado ahora en abril. Nosotros empezamos y se tuvo que presentar el plan en septiembre del año pasado. Entonces, trataron de localizar a organizaciones que trabajaran de manera central, digamos, como sus líneas más estratégicas, temas de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, combate a la corrupción.